Bien, sean bienvenidas entonces, bienvenidos a este día 4 de 5 días compartiendo enseñanzas de Metatron en torno a las tecnologías, la conciencia y la evolución para el despertar. Veo algunas caritas nuevas, así que me presento. Yo soy Anctari, guía, sanadora multidimensional, canalizadora. Y voy a estar compartiendo con ustedes entonces, siendo canal de Metatron, hablando además sobre la duda y el despertar. Ese es el, el tema de esta noche. Hola, hola. Recuerden que todas las dudas, comentarios pueden ir haciéndolas a través del chat. Yo estoy atenta leyendo, así que todo va a ser respondido. Sean bienvenidos y tengan la confianza también de explorar a través de sus preguntas, del compartir, que siempre es muy bienvenido, es muy nutritivo. Ahí, Oli. Bien, encanta que enciendan sus camaritas y verles. Gracias también por esa presencia tan bonita. Y bien, hoy vamos a entrar de lleno en la duda y el despertar. Hay algo bastante interesante que nos quiere compartir Metatron, un punto de vista, una perspectiva del viaje del despertar, que de ciertas maneras también va unificando lo que hemos hablado hacia atrás, que tiene que ver con el viaje interior, ¿cierto? El viaje de poder también anclar ese ciclo de voluntad divina. También estuvimos hablando del despertar de la humanidad solar. El día de ayer fue el niño cósmico, que fue esa invitación también a encontrar esa semilla del corazón, una perspectiva de... Y creo que hoy día la duda y el despertar va a unificar un poco lo que ya hemos visto. Nos va a hacer también ir ingresando en conectar los puntos en torno a nuestro propio sentir, a nuestra propio habitar y experiencia. Linda noche para todos quienes se están conectando y comentando en el chat. Recuerden que está ahí todo. Voy a estar leyendo súper atenta. Cualquier duda que vaya teniendo, la idea es que nos vayamos compartiendo. Bien, entonces, los días anteriores iniciamos inmediatamente la activación. Hoy simplemente vamos a recibir el mensaje y al final vamos a hacer una cámara cónica muy bonita para sintonizar con el propósito. Bien, una vez que hayamos terminado con la canalización y esta clase, que estamos muy emocionados de compartir esta noche. Bien. Siento una energía que está bajando, así que vamos a respirar todos juntitos para que entremos todos en la misma sintonía. Les invito a inhalar profundo por la nariz, dar una gran exhalación por la boca y respirar naturalmente, sintiendo en la inhalación cómo ingresa la energía vital y en la exhalación cómo el cuerpo se va relajando. Gratitud a cada uno de ustedes quienes se encuentran en esta conexión. Le damos la bienvenida a Metatron. Metatron da la bienvenida y les saluda. Metatron dice, abre tus manos receptivo, que tu cuerpo también se esté configurando, a abrirse a la vida. Abre tus manitos, siente la recepción de esta inteligencia para que puedas reconocer la inteligencia que hay en ti. Durante estos 4 días hemos estado hablando de tecnologías, hemos estado compartiendo enseñanzas para la evolución de tu humano, de ser cada vez más humano y encontrar el bienestar en la tierra, porque ese es el llamado primero que se está haciendo a todas las semillas y trabajadores. Ser cada vez más humanos, conectar con su autenticidad, ser
esa lúmina que va a iluminar al resto, ¿cierto? Es a través de tu propia encarnación, a través de tu propia divinidad. Entonces, el día de hoy hablaremos de la duda, algo que dice Metatron. Sé muy bien que muchos de ustedes han estado experimentando porque este 2025 no ha sido fácil. Ha sido un gran desafío de encarnación en todos los niveles y en todos los sistemas de sus propias encarnaciones, de sus propias experiencias, para dar ese gran salto, el gran salto de la vida, el gran salto al camino de la gratitud, del bienestar y de esta nueva configuración solar. Bien, yo les comentaba al inicio de año, para mí el 2025, el año de la expansión, y, y muchos de ustedes también creyeron que el año de la expansión iba a comenzar, ¿cierto? Desde el inicio con esta gran apertura y se encontraron con una sacudida de piso, algunos muy grandes, que hizo una gran duda y un bache en el viaje de la conciencia. Eso es cuando nosotros llenamos de expectativas las palabras, dice Metatron. Cuando empezamos a configurar también de acuerdo al ideal y no a lo que está floreciendo en el interior. Puede que hoy ya sientas, dice Metatron, que toda la experiencia que viviste en estos meses del 2025 te hayan dado esta gran inteligencia y esta calma. Y ya no eres la misma persona que inició el 2025 en esta era de Acuario, sino de que estás tomando mayor conciencia y aprendiendo también a evolucionar con el ritmo del tiempo, el ritmo perfecto del tiempo. Entonces, durante los días anteriores le hemos pedido paciencia, ¿cierto? Parte de la humanidad solar es configurar esta paciencia de que las cosas están ocurriendo y que hay mucho tras bambalinas moviéndose, porque estamos movilizando mucho también sobre nuestro propio propósito y sentido de la vida. Entonces, si bien los milagros se dan, y podemos observar día a día ese milagro de la vida para comenzar también a configurar el milagro desde la gratitud, desde el amor y desde la acción. También estamos en ese proceso de entrar a sostener una frecuencia cada vez más elevada. Y ahí se une. Y ahí está el año de la expansión, ¿cierto? Ahí está ese año de la gran expansión interior. Para que nosotros podamos expandirnos, debemos liberarnos. Tenemos que aprender a reconocer la libertad. Y si seguimos configurados de las celdas mentales que nos hablaba Metatron, ¿cierto? El otro día, es muy complejo que podamos ver la realidad tal como se nos presenta. El milagro de la vida no se manifiesta hasta que podamos verlo. A veces está frente a ti y no puedes verlo. ¿Y cuál es la invitación de todo este viaje de conciencia? Dice Metatron. Es que estás aprendiendo a sostener una elevada frecuencia que te va a llevar a habitar por más tiempo esos milagros que se están configurando para ti desde ti. Bien. Entonces hay que aprender a ver, dice Metatron. Y la duda es una herramienta maravillosa. Bien. La duda es una herramienta maravillosa para que nosotros podamos también enfrentarnos a lo que hay dentro de nosotros. Porque cuando dudamos, estamos también conversando con todos esos aspectos de nosotros que muchas veces sí están abiertos al cambio y aquellas partes que todavía se están aferrando. Así que les invitamos a que abran su corazón. Metatron vuelve a decir, abre tus manos. Aprende a abrir tus manos.
Bien, esa sensación siempre estamos ahí con las manitos cerradas. Abre tus manos para que tu campo reciba y aprenda a recibir también. Aprende a utilizar el espacio que configura toda tu corporalidad. Ese es un gran ejercicio también para esta humanidad solar, esa conexión con el cuerpo. Mm. Porque el cuerpo no se hace chiquito, el cuerpo se expande. Mm. Recuerden, dice, el, recuerden la corporalidad de sus hermanos galácticos. Largos, conectados. ¿Mm? Y sus campos abiertos, ligeros, expansivos. Hacia allá vamos. Recuerden también lo que hablamos del campo ligero, de los cuerpos, de cómo se está configurando. Eso lo vimos en la segunda sesión, ¿cierto? Humanidad solar. Y bien, la duda. Antes de hablar de la duda, dice Metatron, vamos a hablar un poco sobre la idea del despertar y algunos puntos que consideramos que son necesarios para soltar el ideal de las palabras y comenzar a vivir por uno mismo. Porque claro, hay muchos guías que estamos compartiendo. ¿M? Y bueno, desde este canal, desde mi parte, yo no les voy a decir qué hacer, porque eso no es ser un guía. Te estamos mostrando algo, te puedo comentar una experiencia, dar un punto de vista, canalizar un amplio punto de vista, pero solamente tú tienes esa cualidad de tomar las palabras que recibes de la manera en que las vas a tomar. Bien, entonces recuerden, el año de la expansión, quizás ya un poco tarde para volver a decirlo, aunque lo dijimos también a inicio de año. Expandirse significa aprender a vivir la libertad y eso trae desafíos. Trae desafíos porque significa entonces dejar atrás configuraciones de nosotros. ¿Y por qué queremos hablar sobre esta idea del despertar? Metatron habla de que hay algo muy poco nutritivo en este viaje de la espiritualidad y del despertar, en que sienten de que el proceso del despertar o vivir espiritualmente tiene que ser con vivir en un ideal, el ideal de, e imaginan que vivir despierto es vivir en las nubes, ¿cierto? Vivir alejados de una realidad. Bueno, quienes han vivido el proceso saben muy bien que no es así, pero aún así se mantiene esa idea de que ser una persona espiritual es una persona que anda en las nubes. ¿Mm? Para muchos, dice Metatron, equivocadamente, el despertar es un estado de adormecimiento también de la propia realidad. ¿Mm? En lo que también se genera un sesgo de información o emociones con respecto a los desafíos de tu encarnación, ¿cierto? Te encuentras vibrando alto, entonces ese sesgo de la vibración alta no te permite enojarte o ver cuando alguien no te está haciendo sentir mejor, ¿cierto? Entonces comienzas a evadir tu propia realidad porque estás vibrando alto. Así lo dice Metatron. Entonces, ¿qué es eso? Esa es una falsa. Es un falso despertar porque está bajo un sesgo también de un ideal. Está bajo el sesgo del ideal de la mente y de cómo debería ser ese proceso espiritual. Ya lo hablamos antes, que no hay ser terreno y espiritual diferenciado. El humano es un ser terrenal y espiritual en sí mismo en todo aspecto. No es más espiritual el que dice estar despierto y conoce muchas tecnologías o medita y ora todos los días. Todos están viviendo su proceso de encarnación divina en la manera en que el alma lo está experimentando y viene a experimentarlo. Entonces, el despertar
Dice Metatron, lamentamos informarles de que el despertar es aprender a evitar el caos. Es no vivir en la nube, no tener un sesgo, no decir está todo bien cuando en realidad está todo no tan bien, ¿cierto? Como el meme del café, everything's is okay. No, es, dice, es aprender a habitar en el caos, pero desde una nueva autoridad vital. Ese es un concepto. Autoridad vital. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de autoridad vital? Es la conciencia de que tú eres el creador no solo de la realidad en sí, sino que desde tus pensamientos, eres el creador de tus emociones, eres el creador de tus decisiones diarias. Todo lo que hace te lleva a tomar el control de tu propia encarnación. Esa autoridad vital es lo que te lleva a observar de frente la realidad tal como es y toma las decisiones desde lo más elevado del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón y su inteligencia siempre sabrán el camino, lo que es mejor para ti. Por eso, quienes estamos en este camino de acompañar, no te vamos a decir qué hacer. Te vamos a dar las guías para que tú puedas escucharte a ti mismo, porque solo tú, tu alma, tus, claro, las conexiones y herramientas que nos dan los guías y maestros nos pueden ayudar, pero tú eres el que configura, tú eres el que comienzas a habitar. Bien, entonces Metatron dice, lo primero es crear, vivir el caos desde la autoridad vital. Esta autoridad vital es vivir en el cotidiano con higiene mental, como le llaman, higiene espiritual. Es conectar con esa inteligencia suprema del ser, sabiendo que tú eres un canal de sanación y que tú también eres el portal de tu propia evolución. Somos distintas puertas de conciencia. Por un lado, nadie más que tú va a sanarte. ¿Mm? Lo que hablábamos ayer o antes de ayer, que puedes ir a todos los médicos posibles, a todos los chamanes, a todos los canalizadores y sanadores, pero si tú no tomas la decisión consciente de enfrentarlo, de habitarlo y de liberarlo, las posibilidades son un tanto más bajas o el camino es más largo. Porque eventualmente tú vas a darte cuenta de que tienes que soltarlo, por eso es parte de tu proceso. ¿Mm? Y que tú eres el portal de tu propia evolución. Cuando reconoces tu autoridad vital en el viaje del despertar, estás reconociendo que tú eres la transformación. Y ahí es cuando te miras y te observas y te miras a ti mismo como eres, ¿cierto? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus emociones? Y esto no significa con estar todo el día pendiente, no, vivamos, fluyamos, porque esta parte del despertar, como decía, como dice Metatron, es habitar el caos cósmico, pero desde una fluidez. Entonces, el camino del despertar, nosotros nos vamos librando de velos de la realidad. Y estos velos de la realidad nos vamos liberando, están hechos de manera concéntrica, distintas capas hacia afuera. Y el camino del despertar comienza eliminando los velos desde afuera hacia adentro. Bien, de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque estamos con menos ataduras en los niveles de conciencia que están fuera de nuestro cuerpo. Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es ir derribando esas capas, ¿m? Y llega el momento en que tenemos que mirar esa gran capa en que muchos se quedan estancados por un tiempo, que empiezan a chocar con una pared. Y es la pared más importante del proceso. Bien, es aquella que está configurada por el ego raíz. ¿M?
qué es lo que configura tu ser completamente en tu personalidad actual. ¿Mm? El ego raíz, esa última capa. Y bueno, y puede que ustedes lo hayan experimentado, hayan aprendido muchas tecnologías, hayan maravillado con los nuevos lenguajes, con las conexiones, con las canalizaciones, con todo el camino nuevo que hay. Se rompen los paradigmas, ¿cierto? Comenzamos a abrir el mundo cada vez más. Pero llegó el momento en que llega la prueba de la evolución, que le llaman Metatron. Esta es la prueba y es como si Dios te dijera, bueno, bien, tienes todos estos conocimientos. ¿Qué harás con estos conocimientos para tu bienestar? ¿Qué puedes hacer para integrarlos y verdaderamente evolucionar? ¿Mm? Y ahí está la respuesta. Y ahí está la respuesta y también está el hoyo, dice Metatron, porque nos podemos quedar ahí por mucho tiempo y es parte del proceso, claro, el colapso. Ahí es cuando uno dice, ay, no lo sé, porque hacer uso de las herramientas y de la conciencia, llega el momento en que tú tienes que verdaderamente integrarlas. E integrarlas no tiene que ver solo con aprender cómo funciona, sino que también sea un camino de bienestar, ¿cierto? Lo hablábamos anteriormente en otros lugares y también yo recuerdo que les envié un mail al respecto que hablaba de la tecnología y la conciencia, con el ejemplo de un cuchillo o de un palo, ¿cierto? Tú puedes utilizar un palo de madera para decorar, para ayudarlo a subir un cerro o puedes dañar a alguien. La tecnología es la misma, el uso de tu conciencia es diferente. Y eso pasa con todo. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros como humanos nos comenzamos a enfrentar a este gran proceso de cambio de era, de apertura de esta gran fuente de unidad en que las tres grandes frecuencias de conciencia comienzan a dialogar aún más para evolucionar? Claro, podemos entrar en ese gran caos y en esa riqueza del despertar primero, pero cuando llegamos a ese momento clave, el centro de esas capas, tenemos que aprender a soltar verdaderamente quién hemos sido. Y eso es un proceso en sí. Bien, no se da de la noche a la mañana. Es algo que Metatron también dice. Cuando llegas a ese momento y es tiempo de integrarlo, todo toma tiempo. Y sí, algunos se van a chocar una y otra vez con esa pared y cada uno va a chocar el tiempo que sea necesario. Pero si tú te encuentras en este momento sintiendo eso, entonces abre tu corazón y tu entendimiento porque vas a tener que hacerlo diferente. Mm. Y en estos tiempos en que la mente está aferrándose a ese paradigma tan antiguo, para pasar un, a dar un paso más hacia el interior, es confiar y es confiar y confiar y confiar y entregarlo todo. Y estos últimos meses les estaba enseñando a integrar frases tan simples, pero que cuando uno los integra son tan poderosos. Como decir, Dios, te entrego todo, todo lo que soy te lo entrego, porque yo ya no puedo con esto. ¿Y qué quiere decir esto? Que tu mente ya no encuentra, sabe que hay que ejercer un cambio, que hay que abrirse, pero claro, no lo vemos. Entonces lo más inteligente que podemos hacer desde el corazón es entregarlo y que pase lo que tenga que pasar. Bien, porque la divinidad siempre va a querer tu evolución. Y por supuesto que en esta nueva matriz, la configuración colectiva ya no es estar en el dolor, no es aprender desde el dolor. Entonces, ¿por qué no conversamos un poco más con esa divinidad y lo entregamos? A medida que cuando lo entregamos, vamos a ir configurando nuevas
partes de nosotros. Es como que Dios nos quita, o la frecuencia divina nos quita parte de esa configuración y nos abre el camino para seguir creando. Es como si fuera ayudándonos a barrer, nos barre el camino para pisar más limpio. Claro, por ahí que se haga tu voluntad, claro, y no la mía, y eso es la mente, ¿cierto? El patrón. Confío en el plan de Dios. Claro, todo va ahí configurándose. Entonces, hay que aprender a confiar en ese proceso. Bien, hay, cuando llegas a ese proceso tienes dos caminos muy marcados, dice Metatron. El primero es confiar, que es lo que estábamos conversando, ¿cierto? Darnos cuenta que ya no podemos nosotros y lo entregamos y nos abrimos al cambio y a la divinidad, dejamos de aferrarnos y dejamos de... em, ay, se me fue la palabra, me muestra el concepto, pero no la palabra, de controlar. Dejamos de controlar las situaciones. ¿M? Esa es una parte del camino, es uno. ¿M? Y la otra es aferrarnos a lo viejo. Aferrarnos a lo viejo y chocar contra esa pared, tratar de romper esa pared como sea, es cuando ya empezamos a colapsar, ese es el colapso, empezamos a buscar hacia afuera a las personas, ¿cierto? Culpables de la situación, más que mirarnos a nosotros mismos. Bien. Y cualquiera de estos dos caminos es natural y es parte de la encarnación y del ser. Si ustedes están escuchando esto, dice Metatron, tratemos entonces de que sea cual sea estar consciente y presente de las acciones. Porque tú puedes encontrarte en ese camino de estar chocando con la pared, pero una vez que te das cuenta de lo que estás haciendo, puedes pasarte inmediatamente al otro camino. Y ahí es la decisión consciente de sostener ese camino por tanto, por mucho más tiempo hasta que se aperture por completo esa pared. Porque perderse en el camino del despertar es muy normal, es natural, es parte de la lógica consciente de evolucionar. ¿M? Los procesos profundos de encarnación nos van a llevar a, a lugares límites, a experiencias límites, a noches oscuras del alma, en las que se experimenta el vacío existencial. Y esto ocurre en muchos aspectos. Ocurre con nosotros, en nuestro camino individual, ocurre con con los caminos vinculares. ¿Mm? Esas crisis generan una oscuridad, un vacío que nos hace evolucionar. ¿Por qué? Porque el camino de la noche oscura del alma, que todas las almas las experimentan, es para abrirnos por completo, sacarnos de la dualidad y poder encontrar la unión desde el amor, desde una gran visión. Entonces es natural encontrarnos con este vacío. Llega ese momento en que algo le falta a tu vida, ¿cierto? En que pierdes el sentido de tu propia identidad. Y eso es normal. Bien, eso es cuando ocurre un proceso de transformación tan grande que ya nada te hace sentido. Y que lo primero que uno hace es decir, ay, ¿por qué? ¿Por qué me perdí tanto? Soy culpable, me culpo a mí por dejar, por perder por perder mi poder. Pero ¿qué tal si miramos esa situación también como en realidad ese no es mi auténtico poder, ese no era mi auténtico yo? ¿Quién soy ahora? Y ahí se eleva la conciencia y ahí damos ese siguiente paso. ¿M? Y ahí comenzamos verdaderamente, dice, a evolucionar. Bien, y por otro lado también están quienes siguen chocando y van a querer hackear el sistema dentro del choque. Quiero esto, pero también quiero sostener esto también. O sea, es como quiero que esto cambie, pero que quede todo igual. ¿Mm?
que eso es estar en la zona de confort al máximo. Y Metatron dice, la configuración de la línea temporal es aprender también a decidir y a confiar. ¿Y para qué? El gran viaje de la confianza es soltar. Entonces, cuando tú dices, quiero que las cosas cambien, pero quiero vivir igual, pero que algo cambie, y ese algo que cambie es tan trascendental, tú tienes que aprender a soltar lo que está ahí, todo. Porque si tú quieres que tu vida sea completa en otra realidad, no esperes vivir en esa misma frecuencia. Se tiene que movilizar todo para que ocurra ese milagro, para que tú puedas ver ese milagro. Porque cada aspecto que se movilice te va a traer una conciencia sobre un aspecto de ti o de la realidad. Es necesario habitarlo. No podemos esperar un gran salto de conciencia, ¿cierto? El otro día me recuerdan, nos reíamos con mi hermana, parece, que hablábamos del fin de la era. Y nos reíamos de ese meme de 31 minutos. O sea, no un meme, un capítulo en que dice el mundo se acabó y ha vuelto a iniciar, ahora mismo. Bueno, ese es el salto de la realidad y de la conciencia. Termina e inicia en el mismo momento. Y muchas veces no nos damos cuenta hasta que la estamos experimentando. ¿Mm? Entonces, tenemos que soltar el viaje por completo para comenzar a habitarlo. Bien, porque ya no vas a ser el mismo y eso es parte de la evolución. Bien, y eso es justamente el despertar más elevado para tu propia creación. Y ser tu propia creación, nuevamente, autoridad vital. No eres y no creas desde los sistemas externos, no creas, ¿cierto? Desde tus patrones, estás creando de tu corazón, de tu ser personal, de lo que ha venido a vivir tu alma. Entonces el despertar es un proceso de profundidad. Y por supuesto que vas a experimentar esa sensación de estar en una nube, pero nunca de desconexión de la realidad. Si estás despierto y te desconectas de la realidad, entonces estás despertando desde el ego. Mm. Esa es una buena guía, ¿cierto? Es tu ego el que está diciendo, oh, estoy sumamente despierto, ¿cierto? Soy un nuevo ser humano. ¿Mm? Entonces, ahí una clave del viaje del despertar es la profundidad, el encuentro. Es un viaje que tiene fases, fases ligeras que luego vuelven y van a lo más profundo. Y este año ha sido para muchos entrar en esa capa más cercana, esa pared del ego raíz. Y por eso se ha vuelto tan desafiante porque cambia por completo la estructura de quienes somos. ¿Mm? Porque saca todo el ideal que nos estuvimos creando desde una estructura de pensamiento. Aprender a darnos cuenta de que nuestras estructuras se transforman. ¿Mm? Porque la estructura no necesariamente nos da coherencia. Y el ser humano solar, el ser humano despierto, es coherente al corazón. Es esa unificación de los cuerpos, lo hablamos en la primera sesión. Esa unificación, esa unidad, es lo que nos hace vivir en coherencia, no la estructura mental, porque si se dan cuenta, sus estructuras después empiezan a chocar, porque el corazón quiere algo, el alma viene algo, y tu estructura no te deja avanzar. Bien, entonces recuerden, es una etapa de entrar en la profundidad, bien, en la que nosotros traemos esa autonomía, esa voluntad vital para ser nuestro propio maestro. Comenzamos a habitar nuestra propia maestría, bien. Y claro, preguntarán, oye, Yanktari, pero ya, ¿qué tiene que ver con la duda todo esto? No hemos hablado nada de la duda en estos minutos.
Y bien, tiene que ver con todo. La autoridad vital para que nosotros podamos vivir esa maestría, esa autoridad vital. Metatron nos dice que la duda es clave. ¿Mm? Es clave. Y está, está importante decir de que dudar no es lo mismo que indecisión y desconfianza. La indecisión y la desconfianza son estados de conciencia completamente diferentes a la duda. La indecisión y desconfianza tienen que ver con vibraciones más bajas que van liderando la mente. El miedo, el ego, sobre todo el miedo lidera la duda, la indecisión, la desconfianza, el ego, ¿cierto? Entonces, dudar no es lo mismo que desconfiar. Metatron dice que la duda es una manifestación natural de la conciencia. Bien, la duda es una manifestación natural de la conciencia porque es parte de la conexión. Bien, es parte de la conexión de diversos datos que nosotros vamos conectando y abrimos paso a un nuevo camino o una nueva visión del mundo material. ¿Mm? Es un cuestionamiento de tus acciones, de lo que recibes, de lo que entregas desde una visión expansiva. Ahí se vuelve la duda una manifestación natural de tu propia maestría. ¿Por qué? Porque desde la duda nosotros nos impulsamos a indagar y a profundizar en lo nuevo. Es curiosidad, ¿cierto? Es saber qué va a pasar. ¿Mm? Tiene que ver con el niño cósmico también, avanzar en la fe, en la confianza de seguir indagando y lo vamos reuniendo en nuestra autoridad vital para ser los maestros. ¿Mm? Entonces la duda nos guía al despertar y a todo el proceso del despertar para comprender que no hay una auténtica verdad. Bien, la duda siempre nos recuerda de que no hay una verdad absoluta. Y esto es algo muy importante del paradigma. Bien, no hay verdades absolutas, más que la verdad de tu corazón, ¿cierto? Que ahí decimos la verdad del corazón se encuentra la verdad de Dios, de la unidad, y esa es la única verdad que importa. Pero esto también es llevado por tu conciencia, como tú lo vayas a interpretar. Entonces, lo primero que Metatron dice, quedémonos desde la base más ligera, es que no hay una verdad primera. No todo es verdad. Ábrete a experimentar. Bien, sí, relacionado con el discernimiento, sí. Sí, la duda es parte del discernimiento, ¿no? Nos lleva al discernimiento, porque la duda nos abre el camino y el discernimiento es una parte de la coherencia del corazón, de cuando tú eliges vivir en la coherencia mente-corazón. Eliges, ahí está, discernimiento, estás en el discernimiento, cuando eliges en esa coherencia. Entonces, la duda nos va a guiar en el proceso del despertar, comprender de que no hay una verdad absoluta. Y Metatron dice bien, ¿cómo diferenciar la duda evolutiva, la duda de la desconfianza? Y esto es bastante simple y es lo mismo que acabamos de decir hace unos momentos. En la duda no la rige el ego. La duda va a ser llevada por la curiosidad, la expresión, la creatividad, la bondad, el querer compartir. Va a generar una vibración armónica en tu corazón. Se siente, porque es esa curiosidad, la curiosidad del niño cósmico, ¿no? Que viene a vivir. La duda, la rige la duda, la invitación de la duda, dice que está regida por el amor universal. ¿Mm? Y acá es cuando decimos que la duda no es lo mismo que desconfianza o indecisión.
Bien, porque en el gran despertar del corazón nosotros no desconfiamos que hay un Dios, bien, sino que cuestionamos cómo el Dios actúa en nosotros. ¿Mm? Sabemos de que hay algo poderoso que nos guía, nos acompaña, que crea todo esto. Hay un universo, hay un Dios, hay una fuente, llámala como quieras. Bien, eso tú no desconfías de eso, sino que empiezas a dudar, a cuestionarte cómo actúa en ti, cómo nosotros podemos también actuar en esa ley universal. Porque dudar es natural, porque nos lleva a evolucionar, a ir comprendiendo los distintos puntos y aprendizajes para crear algo nuevo, para sostener nuevas frecuencias, para sostener nuevas conciencias. Nos lleva a comprender nuevas inteligencias. Bien, dice, pero todo tiene un límite, dice Metatron. No vamos a estar dudando todo el día, a cada minuto, en cada segundo, porque el exceso también de la duda se puede convertir en un problema, ¿cierto? Se vuelve desconfianza, la balanza de la dualidad se convierte en desconfianza. Bien, nosotros podemos dudar muchas veces de qué puedo hacer, pero la duda dice, ¿y si hago esto? ¿Y si voy por esto? ¿Cierto? En cambio, tener tanta duda sin acción, sin seguir la acción, te lleva a la desconfianza. Porque tú puedes mantener muchas ideas, sensaciones, pensamientos sobre lo que tú puedes hacer, pero si no lo haces, ya no sirve de nada. Entonces tú llevas mucho tiempo sintiendo que vas a hacer algo, diciendo que vas a hacer algo y no lo haces. Pasa, se embarra en la línea de la desconfianza y ahí no confiamos en nosotros, por ejemplo. Y esa es una de las grandes conflictos, dice, o una gran problemática que del vacío existencial también, que nosotros dejamos de confiar en nosotros. Bien, y es natural porque si vemos la lógica de este despertar en que la raíz del ego es arrancada, no sabemos quiénes somos. ¿M? Es natural decir quiénes somos, no sé, no confío en mí. La desconfianza dice no es tan natural, sino de que se provoca porque no accionamos en la duda. ¿M? No, no nos sirve tanto. Claro, ahí dice, mucha duda trae bloqueos mentales. Claro, trae desconfianza porque no actuamos. La duda siempre va a ser una invitación a actuar. ¿Por qué? Porque está creando algo nuevo. ¿Mm? La duda de un niño. ¿Mm? Quiero hacer esto y lo hace. ¿Qué pasa si tomo esto? Y va a aceptar las consecuencias de eso. ¿Cierto? De acuerdo a su nivel de conciencia, no va a saber que hay consecuencias hasta que lo experimenta. Pero ¿qué pasa si nosotros en el camino del despertar y cuando ya estamos en esa conexión de profundidad, continuamos en que no hacemos nada y solo lo tenemos en el mundo de acá, lo pasamos al papel, haces todos los rituales de lunas, de no sé qué, de todo para manifestar y tú te quedas sentadito, sentadita ahí sin hacer nada? ¿Mm? ¿Qué va a pasar? No pasa mucho. Entonces empiezas a desconfiar en ti y en la divinidad y en todo el proceso. Entonces ahí hay que tener ojo. Hay que tener mucho ojo de no caer en ese bloqueo mental que también bloquea el cuerpo. Tenemos que movilizar el cuerpo también a través de la duda. Bien. Me dicen que también no confiar plenamente en mí estanca en muchas ideas. Sí, completamente. Lo primero es dar un paso. Esto suena muy... Hay que arrancar el auto en algún momento. No podemos estar calentando el motor todo el tiempo. Llega el momento en que tenemos que poner ahí embriague, pupum, papá,
darle, ¿cierto? Entonces, empezar por lo más cómodo, chiquitito, es parte del proceso. Y abrirte, porque cuando, claro, estás muy en tu mente, en tus ideas, tienes ya la ruta clara, súper clara, pero abrirte aunque vas a dar el primer paso y la ruta se va a volver a configurar. ¿Mm? Ahí el GPS va a volver a configurarse para ver cuál es el mejor camino para ti en ese momento o lo que está ocurriendo también. Adaptabilidad. La duda también nos ayuda a adaptarnos porque nos hace ver también el proceso en general, con nuestro proceso, crear nuevos puntos de encuentro y desde ahí habitar algo nuevo. Bien. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a vivir en la desconfianza? Es que nosotros comenzamos justamente a despertar o a abrir muchas líneas temporales. ¿Mm? Hablamos el otro día de que las líneas temporales qué son y cómo se manifiestan a través justamente de las ideas, de la manera en que nosotros podemos sostener el flujo del pensamiento. Bien, entonces, claro, comenzamos a desconfiar. Y saltamos de una línea de realidad a otra. Un día en que lo podemos todo, el día que no podemos nada. Y eso puede pasar en una hora 10 veces, ¿cierto? Saltando de un lado a otro. Y eso que hace que nosotros cambiemos el viaje, cambiemos el destino. Y eso hace que todo sea más caótico de lo que ya es por naturaleza. ¿Por qué? Porque empezamos a olvidar que la vida es un estado de despertar consciente y presente. Nosotros cuando estamos en total autoridad vital, es que encontramos la armonía de fluir dentro del caos. Despertar y el proceso del despertar es estar vivo. Y la duda, desde esta perspectiva, dice Metatron, nos ayuda a darnos cuenta de las posibilidades que nosotros podemos crear, porque nos hace cuestionarnos y actuar. ¿Mm? Y si el GPS en ese actuar se tiene que modificar, se modifica, porque confiamos, porque creemos, porque sentimos, porque tenemos esa sensación de que estamos avanzando, pero tenemos que estar en esa coherencia, porque también podemos sentir que estamos avanzando cuando chocamos con la pared. Pero si estamos avanzando y chocamos con la pared, en realidad no, estamos cambiando de un lado a otro, chocando con la misma pared y ese es el estancamiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando necesitamos después volver a esa liberación? Es volver a mirarnos, ¿cierto? Confiar, abrir el corazón. ¿Mm? Le dice, y si para evitar la duda nos ponemos hiperproductivos y nos piden que paremos. Sí, por supuesto que puede pasar. Em, Mira, Metatron dice que lo que ocurre es que cuando tú estás actuando en la duda, o sea, dudas, cuestionas, accionas en coherencia, reconoces también tu ritmo y flujo natural, porque el hacerse el hiperproductivo puede ser una manifestación de estar chocando con la misma pared. ¿Por qué? Porque entras desde el colapso. ¿Cierto? Está ahí trabajando desde que estamos colapsando, porque hay que hacer esto, porque tengo que llegar a esto, porque hago esto. No estás confiando en el proceso de tu inteligencia vital, de tu autoridad vital, que tiene un recorrido, sino de que estás abriendo distintos caminos para ver cuál llega primero. ¿Mm? En vez de enfocarte en uno, que quizás se va a demorar 5. ¿Cierto? Pero estás abriendo tanto y uno va a llegar en 3 2 1 y empiezan a sumarse, a sumarse, a sumarse y vas a llegar en 20 en 30. ¿Mm? Entonces, cuando normalmente se nos pide detenernos es porque no estamos enfocados en la verdad, en la cuestión primera de nuestra profundidad. Bien, el hiperfoco es no, o sea, múltiples focos no nos permite ir a la profundidad del proceso del despertar, porque en el proceso de tu humanidad solar es también encontrar un ritmo natural a la naturaleza,
¿cierto? A nuestro propio flujo de realidad. Entonces, claro, tenemos que dudar es cuestionarnos, mirar, actuar, enfrentarnos a esa realidad y nos lleva a actuar. Bien. Bien, permiso. Bien, por ahí se avancé en un proyecto, pero me frenó el miedo y desconfianza a la crítica. Volví a mi niña herida y estoy encontrando las celdas mentales. Hermoso, hermoso. Es justamente lo que hablamos ayer, ¿no? De cómo nosotros volvemos a nuestro niño interno para poder mirar aquello que nos frena. Y es parte de cuando nos encontramos en ese centro del ego raíz, eso se encuentra. Por eso es cuando más personas quedan por mucho tiempo estancados. Y puedes elegir el ego o rendirte al proceso completamente y olvidar quién eres, porque vas a descubrir ese nuevo que tú eres. ¿Mm? Ahí es cuando dices, bueno, sí, yo quiero este cambio, entonces lo entrego todo. Listo. Ahí dejas de decir quiero esto, pero sosteniendo todo. Entonces hay distintas maneras, esos dos caminos que se abren en ese proceso. Cada uno es igual de válido, ¿bien? Y cada uno no quita el proceso del despertar. Están despertando, están despiertos. Solo de que son técnicas diferentes, ¿bien? Entonces desde ahí ayuda a, a que nosotros conectemos y mirarnos el niño interno es algo maravilloso. Romy dice que la energía arcangélica le está ayudando a calmar la ansiedad. Hermoso, sí, totalmente, porque abre el corazón. Bien, quienes acá recuerdan el curso de cámaras que ocurre en la dimensión arcangélica, abre el corazón, nos hace sentir sostenidos y desde ahí nosotros podemos abrir el proceso. Entonces recuerden eso presente. Y por ahí Asni dice que me da la sensación que la desconfianza también te va socavando la autoestima y el amor propios. ¿Sí? Te quita poder, te quita ese poder, ¿cierto? Una cosa es preguntarte quién soy yo para indagar en la profundidad, a decir yo no sé quién soy y entro en el caos, en el dolor y ahí no vales nada. Es muy distinto, ¿cierto? Es distinto hacerse esa pregunta desde esas conciencias. ¿Mm? Completamente, sí. Por eso el dudar conscientemente, ir a ese viaje de la profundidad, nos ayuda también a conectar con la fe, con la confianza y con todos esos aspectos de ayer del niño cósmico, que se ama, que se entrega, que se conoce. ¿Mm? Abrimos esa nueva inteligencia. Que, que no tiene un objetivo más que conocernos a nosotros mismos, que encontrarnos a nosotros mismos, en el que no hay un título, no hay una obligación, ¿m? Porque muchas veces nos ponemos etiquetas para decir quiénes somos. ¿M? Ese título es parte de lo que has venido a experimentar, pero no lo eres. ¿Mm? Cuando invitas esta duda, este viaje de la conciencia, y comienzas a recuperar una versión más humana a ti mismo, que está en 100% sintonía álmica, empiezas a descubrirte a ti mismo, ¿cierto? Y, y me gustaría que también consideráramos, que Metatron decía, la tecnología que hoy quiero enseñarte, dice Metatron, es es la voluntad de tu ser superior en ti mismo. ¿M? Es descubrir la tecnología perfecta de tu propia humanidad. Descubrir esa tecnología perfecta en ti.
Es bastante interesante porque ustedes habían pensado en ustedes como una tecnología en sí misma, como una nueva tecnología. ¿M? Porque con todo tu conocimiento, con toda esta creación, em, claro, ¿cómo no podemos ver qué es lo que tenemos para compartir? Esto es parte del propósito. Vivir del propósito y hacer uso de la tecnología y conciencia que eres en sintonía al alma. Tú en sí eres una tecnología. Y Metatron dice con esto es lo que me gustaría hoy activar también, ¿cierto? A través de esta enseñanza de la duda, de esta profundidad del cuestionamiento. ¿Mm? Claro, por ahí solo el corazón lo he visto como tecnología, pero en realidad todo nuestro cuerpo es tecnología. O sea, imagínate, hablamos en la segunda sesión del cuerpo ligero, de todos los campos, de los campos de creación que se abren, de los chakras, del sistema, de cómo el campo se apertura. Eso es una tecnología en sí, está en completa unión a la unidad. Y dentro de nosotros hay muchas otras tecnologías, pero es parte de esta gran conciencia que somos. Entonces la invitación también es a mirar eso y a nutrir ese viaje y esa visión también de ti como tecnología consciente. No como un robot, por supuesto, sino de entender la tecnología como un flujo de creación para la evolución. Entonces, tu propósito es unir la hermosa tecnología de tu evolución física, energética, mental, emocional, tu conocimiento, tu conciencia a tu sintonía. Y ahí se revela la autenticidad. Y desde la autenticidad vas a crear. Desde la autenticidad vas a conectar con flujos de abundancia. Desde ahí vas a crear un nuevo mundo material. Porque en esta nueva era eso se nos está pidiendo. Iniciamos esta clase diciendo que este es el llamado para todas las semillas y trabajadores de luz. ¿Qué quiere decir esto? Es para toda la humanidad por igual. Y si estás escuchando esto, y si estás abriendo y dudando, abriéndote a la duda, ¿cierto? A la cualidad de dudar al respecto y seguir indagando, enhorabuena, bienvenido, porque estás también ayudando a todo el proceso y a todos por igual. Bien, entonces vivir del propósito, hacer uso de esta tecnología que eres, es hermoso. Entonces, sin duda. Sin duda, la duda es un viaje, ¿cierto? Es lo que nos va a convertir también siempre en estudiantes eternos. Y como les he dicho antes, y citando Saint Germain, que me encanta cuando lo dice, no hay mejor maestro que un estudiante, ¿cierto? No hay mejor estudiante que el maestro. Así es, no hay mejor estudiante que un maestro. Entonces la invitación es a vivir, a experimentar, a querer atravesar la profundidad de ese despertar. No a quedarte solo con lo práctico o la supuesta aprendizaje de una técnica, sino que aprender a mirarte a ti mismo e integrar, pasar ese flujo de conciencia que te lleva a lo que hoy llaman salto cuántico. ¿Mm? Por eso también es necesario pausar, pero pausar en todos los aspectos de nuestra vida siempre va a ser bueno. ¿Qué es lo que pasa? Es que idealmente tenemos que aprender a vivir en un ritmo natural en que podamos aprender, sostener, anclar y accionar. No estar 1000 por hora y después detenerse. Bien, quienes en estos momentos habitan 1000 por hora, sea cual sea sus circunstancias, dense el momento de poder detenerse, les va a ayudar mucho.
Bien. ¿Y quienes tienen la voluntad, el proceso, la gracia de poder estar viviendo flujos más lentos? Disfrútenlo. Mm. Disfrútenlo. Dejen que se aperture esa visión. Bien. Porque de eso se trata el despertar y así todo vuelve a empezar. Cerramos ese proceso del despertar y después empezamos de nuevo. Pero empezamos desde un nuevo flujo de conciencia, desde una nueva perspectiva de nuestra espiral, ¿cierto? Entonces la invitación es a cuestionarse, eso es la duda, cuestionarnos. Bien, no desde el ego, desde el corazón, aprender algo nuevo, ir más allá, el despertar del niño cósmico que confía, el habitar del ciclo de la voluntad interior que nos lleva a nuestra propia maestría. ¿Mm? Ver siempre más allá del velo mientras vamos habitando y creando esta nueva realidad. Profundidad. Y no se trata de cuestionarlo todo, ¿cierto? Sino de disfrutar los momentos de disfrute y expandir los momentos de creación. Y así el lenguaje de la evolución va a habitarse y expandirse en todas sus formas. Bien. Y con eso entonces, dice Metatron, es lo que he querido compartir hoy, lo que hemos querido compartir hoy. Sabemos de que a muchos de ustedes les va a hacer un sentido enorme el llamar a la profundidad, a mirarse, a aceptarse. ¿Mm? Sabemos también que muchos de ustedes no encontraron respuestas y fueron a buscar a otras respuestas y eso está bien, pero como sea, dense el tiempo de aunar, de viajar en sus profundidades, porque solo ustedes sabrán hacia dónde ir. Bien. Los guías de nueva era no estamos para decirte qué hacer. ¿Mm? Tú eres quien sabe. Bien, potente. Potente. Bonito, bonito, me encanta. Cine. Cine, por supuesto. Sí. ¿Cómo se sienten? Muy linda, y gracias, muchas gracias. Sí, la idea de este ciclo es justamente entregar nuevas visiones. Necesitamos la reflexión, necesitamos la visión para poder comprender lo que se ha integrado, para poder ir comprendiendo también lo que hemos estado experimentando. La experiencia en ustedes es sumamente importante. Bien. Acá hay muchos facilitadores de cámaras que quieren dar cámaras, ¿cierto? Que quieren comunicarse con los demás. Entonces confíen en sus propias experiencias y ábranse a esas visiones, a habitar en profundidad sus visiones, a confiar en ese proceso. Bien. Entonces la invitación es a dudar y a mirarse a sí mismo como la tecnología. Eso era lo que hoy Metatron nos quería entregar a que brille el propósito. Ese es el gran regalo, a que brille el propósito. Mm. Sí, sí, bastante para reflexionar e integrar. Sí, ese es el regalo que queríamos hacer y bueno, mañana ya nos queda una última sesión. Mañana vamos a estar hablando sobre el nuevo lenguaje de la humanidad. Bien, así que ahí nuestro último impulso para eso. Y bien, vamos a una conexión, ¿les parece? Para que vayamos sintiendo, por supuesto que sí, para, para también integrar, que en nuestro campo quede esta, esta clase, esta sesión, este conocimiento, para que nosotros podamos también ir pesquisando a medida que vamos reflexionando sobre ello. Bien, bien, qué lindo, gracias. Bien.
Vamos a cerrar los ojitos. Cerramos los ojitos, respiramos profundo. Inhalamos y exhalando vamos a llevar atención a planta de los pies y de la planta de los pies, raíces de luz que van hacia la tierra. Y estas raíces de luz que van a la tierra van a drenar rápidamente información de la columna vertebral, de brazos, manos. Recuerda, abre tus manos receptivas. Y en tus exhalaciones se está liberando información por la planta de tus pies. Deja ir ese peso. Deja ir esas cargas. Hay por ahí harta carga ancestral dando vuelta, familiares dando vuelta. Libera, entrégalo. El deber ser, entrégalo eso. Deja que la madre Gaia drene, te libere, porque no estás solo, no estás sola en este proceso. Estás abriendo a tu propia voz, a tu propia maestría, también a la propia cualidad del ser humano que es habitar en grupo, en tribu, abrirse, jugar, compartir, reír, sobre todo reír, dice Metatron. Entrega. ¡Oh! Bien, siente como tu columna vertebral se siente un tantito más liviana. Bien, y un rayo de Metatron comienza a descender, va a quedar unos centímetros sobre tu cabeza, unos 50 centímetros, va formando un anillo de luz. Y en tu próxima exhalación recibe cómo se va a aperturar una geometría, un cono de luz. Tú vas a quedar en el centro de este cono. Se va a activar inmediatamente tu cuerpo, pequeños cosquilleos en tu cuerpo, electricidad que puedas estar sintiendo. Puede que incluso se apriete un poco el corazón, haya un malestar en el estómago. Exhala. Bien. Y vas a sentir cómo va ingresando información por tu coronilla hacia el centro de tu cerebro, a la célula primera del creador. Se va a ir activando tu cabecita, puede que sientas un calor en tu coronilla, que se active tu entrecejo, puede que también tengas mucha más frecuencia cerebral, como que se mueve mucha información. Exhala y deja que fluya, no te quedes con nada de lo que esté ocurriendo, imágenes, pensamientos, deja que todo fluya, no te enganches a ninguno. Bien, y esta frecuencia va a ir descendiendo hacia tu cuerpo para ir liberando el exceso de información, va a ir liberándote de ataduras, cargas, de residuales que hay en tu cuerpo. Ingresa esta energía y va a ir barriendo hacia abajo y tú vas a abrir tu primer chakra en la exhalación y se va a liberar esta información a través de tu primer chakra. Tu columna vertebral también va a ir limpiando. Piernas, planta de los pies, también se libera y se va activando en un nuevo flujo la célula primera del creador. Y ahora va también a activarse el centro cardíaco. Y en la activación del centro cardíaco con este flujo dorado de Metatron, vas a sentir cómo todo se expanda a tu alrededor, cómo se va equilibrando también energía femenina y masculina.
Exhala y tu segundo chakra va a comenzar a liberar información por tu primer chakra, por planta de los pies. Espalda baja va a liberar información si es necesario. Exhala por tu boca. Bota el exceso. Bota los residuales y toda energía que ya no pertenece a ti. Entrégalo, entrégalo, entrégalo. Bien. Y la frecuencia de Metatron va activando ahora segundo chakra. Colocamos un código de luz, de creatividad. Vamos sintonizando tu propósito en tu cuerpo y entra en una coherencia energética, un flujo energético entre tu cerebro, corazón, segundo chakra. Y en la exhalación desde el segundo chakra va a la planta de tus pies. Y esta planta de los pies genera raíces de luz y vas a ir diciendo, yo soy quien yo soy. Yo soy mi yo soy. Y puedes decir todo aquello que nazca de tu corazón. Yo soy mi yo soy quien yo soy. Te vas enraizando en la tierra y códigos azulinos también, códigos azules comienzan a caer sobre ti. Tayak te hashte hak taya nakta taiksta toish. Bien, y una energía cristalina va a liberar toda tu columna vertebral, omóplatos, pulmones. Y vas a volver a decir en voz alta, yo soy mi yo soy, y preséntate. Preséntate en voz alta, quién eres, qué te gusta hacer, qué has, que todo lo que tú sientas que quieras compartir, por favor, hazlo porque se está activando tu chakra creador de la garganta. Se activa el chakra de tu garganta en coherencia al corazón, a la célula del creador, a tu segundo chakra. Y mientras dices en voz alta, se va a librar de tu campo y de tu cuerpo todos los residuales que no estén en línea, en sintonía a lo que has hoy decretado, sentido, experimentado, visionado sobre ti. Se libera todo. Haktaye, naxte, haktaye, naxte, haktaye, naxte, hakna. Oh. Y vamos a colocar un código siriano en todo tu cuerpo para que puedas expandir esa voluntad de creación. Exhala, yo soy quien yo soy, ve repitiendo, yo soy quien yo soy. Toda esa apertura ante mí, para mí. Estoy al servicio de mi propio ser creador. Me abro.
a habitar esta línea de amor, de creación, de abundancia. Acepto el desafío de mi alma. Bien, y códigos cristalinos y códigos de unidad ingresan a todo tu cuerpo, van a estar a todo tu campo para que te vayas sintiendo también más sostenido, expansivo, que estas configuraciones de nueva identidad, de cuestionamientos, de reflexión, te guíen también a encontrar tu sabiduría interior y a florecer en tu más pura maestría. Es tiempo de florecer, es tiempo de accionar. Confía en tu propósito y verás. Hecho está, hecho está, hecho está. Inhala profundo. Siente la energía vital. Exhala, planta de tus pies enraizadas a la tierra y la cámara cónica de Metatron comienza a disiparse. Puede que cambie un poco la temperatura de tu cuerpo y moviliza columna vertebral, cuello, hombros y sean bienvenidas y bienvenidos. En mis corazones, corazonas. Qué lindo. Mm, Que todo vaya fluyendo en el más profundo amorcito, en sus inteligencias superiores. Y bien, tomen harta agua, muevan su cuerpo. Bien, muevan la columna. Ahora si tienen un tiempito después de esto, muevan un rato la columna porque va a seguir pasando energía. ¿Ya? Entonces, para que pueda enraizarse en todo el cuerpo. Y recuerden, que creo que lo dijimos hace un par de días, recomendaciones, enraizarse cada día. Bien, háganlo. Encuentren también tiempos de contemplación, de reflexión, dibujen, jueguen, disfruten la vida. Bien, y confíen en el proceso. Gracias. Me encanta que les haya gustado. Estuvo muy lindo, bien. Entonces mañana a la misma horita ya terminamos este ciclo, desde la quinta sesión. Vamos a hablar de los nuevos lenguajes de la humanidad, de algunas tecnologías, bien. Y sí, eso. No les voy a spoilear nada hoy. Nos vemos mañana. Lindas, bien. Gracias. Sí, este grupo está hermoso también. Gracias por abrirse a sostener también esta energía tan bonita. Muchas gracias por la conexión, es amor infinito para todos también. Les amo mucho, nos vemos. Bien, chao, chao, nos vemos mañana.